Hubo una etapa de mi vida en la que, como muchos, me sentía perdido. Hacía lo que se suponía que debía hacer, trabajaba duro, me esforzaba, cumplía. Pero por dentro sentía que algo faltaba, como si el mundo girara a un ritmo que no comprendía del todo. Y entonces, un día, en medio de una lectura cualquiera, me topé con una frase. Una que al principio no me pareció nada del otro mundo, pero cuanto más la meditaba, más fuerza adquiría, hasta que se volvió imposible de ignorar. Nos convertimos en lo que pensamos. 6 palabras, nada más. Pero esas 6 palabras me golpearon con más claridad que todo lo que había aprendido hasta ese momento. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese era el secreto que nadie había explicado con claridad? ¿Y si toda mi vida hasta ahora no había sido más que el resultado lógico de mis propios pensamientos? No pude seguir igual, porque si eso era verdad, entonces no había excusa, ni destino, ni suerte, solo pensamiento, y lo que haces con él. Y fue ahí donde todo empezó. Nos convertimos en lo que pensamos. Al principio no le di el peso que merecía. Pensé que era otra frase inspiradora, como tantas que había escuchado antes. Una de esas que suenan bien, pero que se desvanecen al cerrar el libro. Pero esa no se fue, me persiguió. Me visitaba en los momentos más inesperados, mientras conducía, mientras desayunaba, mientras trabajaba en silencio, repitiendo las mismas rutinas sin sentido. Era como si algo dentro de mí supiera que esa frase tenía más verdad que cualquier otra cosa que hubiera leído. Como si hubiese encontrado, sin querer, la llave de una puerta que nadie me enseñó a abrir. Y entonces comencé a observar. Observé mis pensamientos, mis palabras, mi actitud y, sobre todo, mis resultados. Me pregunté si realmente había una conexión entre lo que pensaba y lo que estaba viviendo, y descubrí que sí, pero no de una forma mágica o esotérica, sino lógica, matemática, irrefutable. Cada acción que tomaba venía precedida por una idea, y esa idea venía de un pensamiento repetido, un pensamiento que había aceptado como verdad, incluso sin cuestionarlo. Así fue como entendí que mi vida no era el resultado de lo que me había pasado, era el reflejo de lo que me había permitido pensar durante años. Y que si quería cambiar mi vida, no tenía que empezar desde fuera, sino desde dentro, desde la raíz, desde ese espacio invisible donde nacen los pensamientos que dirigen el resto. Eso, para mí, fue revelador. Fue como mirar el plano de un edificio y darme cuenta de que yo había estado construyendo mal, porque ni siquiera sabía que tenía un plano en las manos, y en ese momento ya no pude volver atrás. Cuando esa frase se asentó en mí, no solo cambió mi forma de ver el mundo, cambió mi forma de verme a mí mismo, y eso lo cambia todo, porque te das cuenta de algo brutal. Tu vida entera, sí, entera, no es otra cosa que el reflejo de tu mente, lo que tienes, lo que haces, lo que permites, lo que toleras, lo que postergas, incluso lo que llamas suerte o destino. Todo, absolutamente todo, es una manifestación de lo que has pensado una y otra vez, consciente o inconscientemente. Y eso es una bofetada para el ego, porque te obliga a dejar de culpar, te arranca la máscara de víctima, te quita el refugio de las excusas. Ya no puedes señalar al gobierno, ni a tus padres, ni al pasado. Tienes que mirar hacia adentro. Tienes que preguntarte, ¿qué he estado pensando todos estos años? ¿Y qué vida ha creado eso a mi alrededor? Yo lo hice, y no me gustó todo lo que vi.
porque me di cuenta de que había vivido muchas veces por inercia, que mis pensamientos no eran míos, eran ideas heredadas, frases repetidas, programación antigua que jamás me cuestioné. Y eso me hizo pensar, si esos pensamientos, esos que nunca elegí con intención, pudieron construir una vida tan limitada, ¿qué pasaría si empiezo a pensar con conciencia? ¿Qué pasaría si, por primera vez, dirijo mi mente como quien toma el timón de su propio barco? Porque si mis pensamientos son la causa, mi realidad es el efecto. Y eso significa que no necesito cambiar la realidad para sentirme mejor. Necesito cambiar la causa, el pensamiento. Ese fue el giro. Ahí entendí que cada pensamiento es una semilla y que el terreno en el que siembro, mi mente, no distingue entre lo que quiero y lo que temo. Solo responde a lo que repito. Si repito miedo, cosecho limitación. Si repito gratitud, cosecho abundancia. Si repito fracaso, cosecho resignación. Si repito propósito, cosecho dirección. Y entonces se vuelve claro. Mi vida futura no depende de lo que tengo ahora. Depende de lo que piense de ahora en adelante. Una vez comprendí que mi vida era el resultado de mis pensamientos, lo siguiente fue aún más revelador. Mi mente no estaba diseñada para hacerme feliz. Estaba diseñada para protegerme. Y eso cambia las reglas del juego. Porque si tú no tomas el control, si no eliges en qué pensar, tu mente se aferra a lo que más conoce. El miedo, la repetición, la duda, la comparación, la supervivencia. No porque sea malintencionada, sino porque, sin dirección, tu mente trabaja como un piloto automático, pero con los ojos vendados. Así vivía yo, repitiendo historias, reaccionando, pensando de forma automática y esperando que, de alguna manera, mi vida cambiara. Pero si no cambias tus pensamientos, ¿cómo esperas que cambie tu vida? Es como querer escribir un libro diferente pero seguir usando las mismas frases, la misma tinta, el mismo guión ajeno. Nada cambia si lo que piensas cada día sigue siendo lo mismo. Ahí comprendí que tenía que convertirme en el jardinero de mi mente. Tenía que limpiar, arrancar creencias viejas, revisar qué pensamientos seguía regando sin darme cuenta y sobre todo plantar con intención. Porque cada pensamiento que repites es una orden, es una dirección, es una idea que tarde o temprano tomará forma. Si repites que no puedes, actuarás como quien no puede. Si repites que eres lento, inseguro, torpe, tu vida comenzará a organizarse alrededor de esa creencia. Pero si repites que puedes aprender, que puedes crecer, que puedes comenzar de nuevo, entonces esa verdad, aunque al principio suene frágil, comenzará a echar raíces. No lo digo desde la teoría, lo digo porque yo mismo me reprogramé, porque decidí no dejarle a mi mente la responsabilidad de mi destino. La tomé yo, pensando mejor, con más intención, con más propósito, con más conciencia. Y cuando haces eso, tu mundo interior cambia, y tu mundo exterior no tiene más remedio que seguirlo. Esta fue una de las verdades más difíciles de aceptar, y una de las más poderosas cuando la comprendí a fondo. Todo lo que se repite lo suficiente en tu mente, eventualmente se convierte en tu realidad. No porque sea magia, no porque el universo conspire, sino porque tú, sin darte cuenta, te conviertes en el ejecutor inconsciente de tus propios pensamientos. Empiezas a actuar según lo que crees. Tomas decisiones según lo que te permites imaginar. Te relacionas según lo que piensas que mereces. Y tu vida se moldea, poco a poco, sin drama, pero con precisión quirúrgica,
Y ahí entendí el verdadero peligro. No está en los pensamientos esporádicos, está en los pensamientos que sostienes, en los que repites sin darte cuenta, en los que abrazas porque te son familiares, aunque te estén limitando. No somos lo que pensamos una vez, somos lo que pensamos constantemente, porque la repetición construye creencia, y la creencia dirige acción, y la acción sostenida se convierte en destino. Eso me impactó, porque significaba que muchas de las cosas que vivía no eran casualidad, eran el fruto maduro de pensamientos que llevaban años dentro de mí, frases heredadas, miedos socialmente aceptados, ideas que había asumido como verdades absolutas solo porque las había escuchado desde niño. Y entonces me pregunté, ¿qué pasaría si en lugar de repetir mis miedos, empiezo a repetir mi visión? Si en lugar de reforzar todo lo que me limita, empiezo a reforzar lo que me expande, lo que me inspira, lo que quiero ver, lo que quiero ser. Porque si la repetición crea realidad, entonces tengo una herramienta poderosa en las manos, y no usarla con intenciones como tener una semilla fértil en el bolsillo y morirme de hambre. Ahí comenzó el verdadero cambio, no desde fuera, desde el pensamiento. Y cuando eso cambia, el resto solo necesita tiempo y constancia. Lo más duro no fue descubrir el poder del pensamiento. Lo más duro fue darme cuenta de todo lo que había pensado sin elegirlo. Creencias heredadas, frases escuchadas en casa, en la escuela, en la calle. Códigos invisibles que se instalaron en mi mente sin que yo lo notara. Y como nadie me dijo que podía cuestionarlos, los obedecí. Durante años, los defendí incluso, como si fueran verdades eternas. Trabaja duro y algún día tendrás suerte. Sé realista. No te creas mejor que los demás. La vida es difícil para todos. Confórmate con lo que tienes. Los sueños son para unos pocos. Frases como esas no eran pensamientos pasajeros, eran órdenes, instrucciones mentales que yo ejecutaba cada día sin saberlo. Y por supuesto que mi vida se parecía a ellas, porque ¿cómo iba a construir abundancia si dentro de mí sostenía ideas de escasez? ¿Cómo iba a destacar si pensaba que ser visible era egoísta? ¿Cómo iba a perseguir un sueño si creía que los sueños eran un lujo? Ahí entendí que mi mente no era libre, era una habitación alquilada, llena de muebles que otros habían dejado. Y mi trabajo no era decorar más, era vaciar, limpiar, reformular, elegir por fin lo que yo sí quería pensar. Y ese proceso no fue rápido, fue incómodo, porque cada pensamiento viejo que soltaba dejaba un hueco de silencio, un vacío donde antes había una creencia automática, y tuve que aprender a sostener ese silencio sin correr a llenarlo de nuevo con cualquier cosa, porque solo cuando haces espacio puede aparecer lo nuevo, y eso fue lo que hice. Empecé a elegir mis pensamientos como quien elige los materiales con los que va a construir su casa. No todo lo que suena lógico es verdad. No todo lo que se repite es válido. No todo lo que aprendiste tiene que acompañarte el resto de tu vida. Cuando entendí eso, mi mente ya no volvió a ser un lugar ajeno. Empezó a ser mía. Y con ella, también empezó a ser mía la vida que quería vivir. Durante mucho tiempo pensé que la gente fracasaba porque no tenía lo necesario. Faltaban recursos, faltaba suerte, faltaba apoyo. Pero cuanto más observaba, más claro lo veía. El verdadero problema no era la capacidad, era la falta de dirección. No dirección externa, no un jefe, no un mentor. Dirección interna, mental, silenciosa, profunda.
Porque cuando no tienes una imagen clara de lo que quieres, cuando tu mente vive reaccionando en lugar de proyectando, te conviertes en alguien que avanza por reflejo, pero sin sentido. Y puedes correr mucho, puedes ser productivo, puedes estar ocupado todo el día, pero si no sabes hacia dónde te estás moviendo, estás simplemente girando en círculos. Eso lo vi una y otra vez. Personas con talento desperdiciado, con ideas brillantes que nunca vieron la luz, con energía pero sin visión, con sueños pero sin estructura mental para sostenerlos. Porque pensar no es solo imaginar, es trazar, es dirigir, es enfocarse. Una mente que piensa con intención es una mente que poco a poco va creando lo que visualiza. Y eso requiere algo que muchos han olvidado hacer: detenerse. Y pensar de verdad. No pensar en lo que toca hoy. No pensar en lo urgente. Pensar en lo esencial. En lo que quieres. En lo que estás alimentando mentalmente cada día. Porque si no tienes una imagen nítida de lo que quieres vivir, vas a vivir por defecto, por reacción, por presión social, por arrastre cultural. Y ahí entendí el secreto que transforma cualquier vida. La mente necesita dirección, y esa dirección no se encuentra, se crea, a conciencia y a diario. Durante años escuché que pensar era algo invisible. Una actividad mental sin peso, una función secundaria comparada con la acción. Pero fue cuando empecé a observar mi vida con lupa, cuando empecé a analizar cada resultado, cada relación, cada avance y cada tropiezo, que descubrí la verdad más potente. El pensamiento no es algo abstracto, es la causa primaria, es el inicio de todo lo que se vuelve visible. La casa en la que vives, la ropa que llevas, el trabajo que tienes, las decisiones que tomaste, las que no tomaste, todo, absolutamente todo, existió primero en una mente y luego tomó forma. El mundo exterior no es más que una copia imperfecta de lo que las personas sostienen por dentro, y si eso es cierto, y lo es, entonces el trabajo más importante de todos no es hacer, no es ejecutar, no es correr, es pensar. Pensar bien, pensar claro, pensar con conciencia. Cuando te das cuenta de esto, la vida ya no se vive igual. Dejas de actuar por inercia. Empiezas a detenerte antes de cada decisión. Te preguntas, ¿este pensamiento al que le estoy dando espacio me acerca o me aleja de lo que quiero vivir? Y esa pregunta, si la haces cada día, empieza a filtrar tu mundo. Empiezas a rechazar pensamientos que antes aceptabas sin cuestionar. Y al hacerlo, tu entorno también cambia. Porque como es dentro, así es fuera. Esa no es solo una frase bonita, es una ley. Una ley que opera quieras o no, creas en ella o no, la uses o la ignores. Y cuando decides usarla, cuando haces del pensamiento un terreno fértil en lugar de un basurero, lo que crece en tu vida deja de ser azar y empieza a ser creación. Durante muchos años pensé que la gente estaba atascada porque el entorno la condicionaba. Y es cierto, el entorno influye. Las personas con las que hablas, la cultura en la que creces, el lugar en el que vives, las circunstancias que no elegiste. Pero luego entendí algo más profundo. El entorno condiciona, sí, pero solo hasta donde tú le das permiso. Porque al final del día, lo que determina lo que vives no es lo que te rodea, es lo que decides aceptar, lo que decides sostener dentro de ti, tu pensamiento.
He visto personas nacer en ambientes difíciles, sin recursos, sin estudios, sin apoyo, y aún así construir una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque no dejaron que el entorno decidiera por ellos lo que era posible. Decidieron pensar diferente. Y eso lo cambió todo. He visto personas con todas las oportunidades del mundo ahogarse en pensamientos de miedo, autosabotearse, reducirse, conformarse. ¿Por qué? Porque su mente era pobre, aunque su entorno fuera rico. Ahí fue donde vi con total claridad que el pensamiento no solo dirige la acción, filtra la percepción. Dos personas pueden vivir el mismo hecho, y una ver una puerta abierta, y la otra una pared sin salida. Y la diferencia no está afuera, está adentro. Está en la estructura de ideas que cada uno sostiene, día tras día, en silencio. Por eso, si estás esperando que el entorno mejore para empezar a pensar en grande, vas al revés. Primero se piensa en grande, y después el entorno empieza a reorganizarse. No al revés. Y si el entorno no cambia tan rápido, no importa, porque ya no manda sobre ti, porque ya no tiene el poder de decidir tu rumbo, porque ahora el que lleva el timón eres tú. Una de las cosas más importantes que aprendí fue esta: la mente no responde a lo que deseas, responde a lo que repites. Y ese descubrimiento me obligó a replantearlo todo, porque durante mucho tiempo había tenido buenas intenciones, ideas inspiradoras, metas grandes, pero no las sostenía, no las repetía, no las afirmaba cada día. Y como no lo hacía, mi mente no las tomaba en serio, porque la mente funciona con una lógica distinta. Ella no razona como tú, ella se programa, y todo lo que le repitas lo suficiente, ella lo convierte en verdad. No importa si es positivo o negativo, no importa si te hace bien o mal, no importa si te lleva a crecer o a destruirte. Si lo repites, ella lo graba, y ahí está el poder, pero también el riesgo. Porque muchos repiten sin saberlo, repiten dudas, repiten quejas, repiten límites, y luego se preguntan por qué no avanzan, por qué se sienten bloqueados, por qué no pueden sostener lo que quieren. La respuesta es simple: su mente está obedeciendo lo que han venido repitiendo durante años. Pero lo mejor de todo esto es que también se puede revertir. Se puede reprogramar. Puedes entrenar tu mente como quien entrena un músculo. Con constancia, con intención, con repeticiones conscientes. No basta con tener una idea poderosa una vez. Tienes que afirmarla, tienes que escribirla, tienes que hablarla, tienes que vivirla, una y otra vez, hasta que tu mente entienda: esto es lo nuevo, esto es lo que quiero, esto es lo que soy. Y cuando lo entienda, empezará a comportarse como si fuera cierto, y tú también, porque una mente entrenada no espera motivación. Cree, actúa y construye, porque ha sido educada para eso. Pensamos que la vida se construye con grandes decisiones. Y sí, hay momentos clave, pero la verdad, la vida se construye en lo invisible, en lo que piensas cuando nadie te ve, en lo que sostienes mentalmente cuando todo se detiene. Porque cada pensamiento que repites, aunque te parezca inofensivo, aunque lo digas en broma, aunque solo lo pienses por costumbre, termina modelando tu comportamiento. Empiezas a actuar como lo que piensas. Te vistes según lo que crees de ti. Hablas según la imagen que tienes de tu futuro. Te rodeas según la idea que sostienes sobre lo que mereces. Y eso ocurre lentamente, sin ruido, sin anuncio, pero ocurre. Siempre.
Y entonces un día te levantas y tu vida es un espejo exacto de lo que llevas años pensando en silencio. La mente crea un impulso, ese impulso crea una acción. Esa acción repetida crea un hábito, y ese hábito se convierte en tu destino. Por eso no hay detalle menor, no hay pensamiento inocente. No hay hábito mental sin consecuencias. Lo que piensas al despertar importa. Lo que piensas antes de dormir importa. Lo que repites mientras estás solo, mientras caminas, mientras no dices nada, también importa. Tu futuro no se construye con una idea brillante. Se construye con una mentalidad consistente, con una visión que se afirma incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrapados en su propia historia. No es suerte, no es talento, es dirección y disciplina mental, porque quien piensa diferente, vive diferente. Y quien se atreve a sostener ese pensamiento, ya ha comenzado a transformar su vida, aunque aún no lo vea por fuera. Durante mucho tiempo pensé que primero debía tener todo claro, que antes de dirigir mis pensamientos hacia algo mejor, tenía que tener los problemas resueltos, tener calma, tener estabilidad, tener respuestas. Pero un día entendí lo que nadie me había dicho nunca. La mente no necesita que todo esté en orden. La mente necesita dirección, un liderazgo firme, un mensaje claro, y si no se lo das tú, alguien más se lo dará. Tu entorno, tu pasado, tus miedos, porque tu mente no se apaga, no se detiene. Ella siempre está obedeciendo algo. La pregunta es, ¿a qué? Está obedeciendo al miedo que repites cada día, a las noticias que consumes en automático, a los errores del pasado que usas como profecía, a las voces de quienes te dijeron que no ibas a poder, o está obedeciendo a una visión que tú elegiste, una que sostienes aunque aún no la veas, una que construiste con intención, con conciencia, con determinación. Ahí está la clave. No se trata de pensar en positivo todo el tiempo. Se trata de pensar con propósito, con foco, con intención. Yo mismo viví esa transición. Pasé años dejándome llevar por lo que pensaba porque sí. Hasta que un día dije, basta, voy a pensar por mí. Voy a decidir qué ideas merecen vivir en mi cabeza y cuáles deben salir. Y no fue inmediato, no fue cómodo. Los pensamientos negativos no se van porque los ignores, se van porque dejas de alimentarlos. Se disuelven cuando introduces nuevas ideas con fuerza, con firmeza, con convicción. Y esas ideas al principio te parecen extrañas, como cuando hablas un idioma que no dominas, pero con la repetición adecuada se vuelven tuyas. Y un día, sin darte cuenta, ya no estás forzando nada. Estás viviendo como alguien distinto, pensando como quien ya no acepta vivir en automático. Y entonces todo cambia. Porque una mente dirigida no espera que el mundo le dé permiso. Solo necesita saber a qué idea debe obedecer. Y si tú eliges esa idea, la mente seguirá ese rumbo con precisión. Y tu vida la seguirá después. Hay algo que no se dice lo suficiente. El pensamiento no solo moldea lo que haces, moldea en quién te conviertes. Porque lo que haces de forma constante termina definiendo lo que crees de ti mismo. Y lo que crees de ti mismo se convierte en tu identidad. Y la identidad, una vez que se solidifica, tiene fuerza de ley. La mayoría de las personas vive dentro de una versión limitada de sí mismas. No porque sea lo único que pueden ser, sino porque es lo único que se han permitido pensar con regularidad. Y es que cuando repites durante años frases como, no soy bueno para eso,
Siempre abandono a mitad. Eso no es para mí. No tengo lo necesario. Soy así y no puedo cambiar. Estás construyendo una cárcel invisible, una identidad impuesta por la costumbre, no por la verdad. Y aquí está el secreto. La identidad no es fija, es una construcción mental sostenida por la repetición. Y eso quiere decir que también puede reescribirse. Pero para hacerlo necesitas interrumpir el patrón, detener el flujo automático de pensamientos que sostienen al yo que ya no te representa. Y no basta con pensarlo una vez. Tienes que reprogramarte como si estuvieras enseñándole a tu mente un nuevo idioma, una nueva voz. Al principio te sonará extraño decir, soy disciplinado, soy valioso, soy capaz, soy constante, estoy creando una nueva vida. Porque tu mente aún no lo cree, porque está habituada a lo contrario. Pero si lo repites con intención, con emoción, con fe, empieza a ceder, empieza a reestructurarse. Y un día, sin darte cuenta, ya no lo estás diciendo, lo estás viviendo. Ya no estás forzando el cambio, tú eres el cambio. Porque tu comportamiento se alinea con esa nueva idea. Y cuando tus acciones se alinean con lo que piensas, tu vida empieza a reflejar exactamente eso. Ahí lo comprendí todo. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas pensar como la persona en la que quieres convertirte. Y mantenerte ahí hasta que se vuelva real. Y esa es la verdadera transformación. No la que ocurre afuera, sino la que ocurre en lo más profundo de tu ser, cuando por fin dejas de pensar como tu yo antiguo y empiezas a pensar como la persona que viniste a ser. Algo que descubrí con los años es que la mente, aunque poderosa, no trabaja bien en la ambigüedad. Necesita dirección, necesita una imagen clara a la que moverse. Y si tú no le das esa imagen, ella buscará una. Y como lo más fácil es ir hacia lo conocido, irá directo a repetir lo que ya viviste. Ahí entendí por qué muchas personas, aunque lo intenten, aunque lo deseen, aunque digan quiero cambiar, terminan regresando siempre al mismo lugar emocional, financiero o personal. No tienen una imagen firme del lugar al que quieren ir, solo tienen el cansancio de lo que ya no quieren vivir. Pero huir del pasado no es lo mismo que construir un nuevo futuro. Escapar de lo viejo no es suficiente. Tienes que ver lo nuevo, tienes que sentirlo, tienes que imaginarlo con tanto detalle, que empiece a sentirse más real que lo que estás viviendo ahora. Y eso no es ilusión, eso es diseño mental. Eso es programación creativa. Cuando le das a tu mente una imagen nueva, algo dentro de ti cambia, tus emociones se alinean, tus decisiones se filtran, tu cuerpo reacciona distinto, porque el pensamiento no es solo un proceso cognitivo, es una señal, es una orden silenciosa que le dice a cada parte de ti, esto es lo que vamos a vivir. Y si la imagen es débil, tu compromiso será débil. Tu acción será débil, tus resultados serán difusos. Pero si la imagen es firme, si la ves cada día, si la repites, si la defiendes, aunque nadie más la vea todavía, tu mente empezará a moverse como si ya fuera real, y tu realidad la seguirá después. Yo lo viví. Empecé a imaginarme siendo la persona que quería ser, no desde el deseo, sino desde la decisión, como si ya lo fuera, como si ya estuviera ocurriendo. Y esa imagen me sostuvo en los días donde todo lo externo me decía que no. Porque cuando tu visión interna es más fuerte que tu circunstancia externa, tienes una ventaja que muy pocos se permiten tener. Dirección mental inquebrantable. Y eso, cuando se repite cada día,
termina convirtiéndose en tu nueva vida. Todos quieren cambiar su vida. Quieren mejores resultados, mejores oportunidades, más dinero, más paz, más propósito. Pero muy pocos se detienen a construir la imagen mental exacta de lo que eso significa para ellos. Y sin imagen, no hay dirección. Sin dirección, no hay enfoque. Y sin enfoque, solo queda reacción. Yo aprendí esto a base de repetición y error. Una mente sin visión clara es una mente débil, expuesta a todo lo externo, esclava del entorno, presa de lo inmediato. Pero cuando tienes una imagen fuerte en tu mente, una imagen que tú has elegido, que tú has diseñado, que tú has sostenido en silencio durante días, semanas, meses, todo cambia, porque esa imagen no es solo un deseo, es una brújula, es una promesa interna que transforma tu manera de caminar. No te hace perfecto, pero te hace más selectivo. Empiezas a decir no con más facilidad, a soltar con menos miedo, a elegir lo que te acerca, aunque duela dejar lo que te distrae. Esa imagen se vuelve un filtro, una medida, una referencia silenciosa que te recuerda en cada momento. ¿Esto que estás haciendo se parece a la vida que dijiste que querías? Y si la respuesta es no, empiezas a corregir, no desde la culpa, sino desde la coherencia. Yo tenía esa imagen, la sostenía en la mente cada mañana. Al despertar, antes de que el ruido del mundo me alcanzara. Y también la traía por la noche, cuando el cansancio me hacía dudar. Y siempre me decía, esto es lo que vine a vivir. Y aunque hoy no lo vea por completo, sé que si sigo firme en mi visión, lo voy a construir. Porque una imagen mental poderosa vale más que 1000 promesas vacías, vale más que el aplauso, vale más que la validación, vale porque te devuelve el poder. Y cuando tienes eso, ya nada ni nadie puede detenerte de verdad. Con el tiempo, algo curioso empezó a ocurrir. Las cosas afuera no mejoraban de inmediato. Los resultados no eran espectaculares, no había señales mágicas. A veces, incluso, las circunstancias se volvían más difíciles. Pero yo me sentía más fuerte, más claro, más tranquilo. Y me pregunté, ¿cómo es posible sentirme estable en medio del caos? ¿Cómo puedo tener paz mientras nada parece cambiar? Y la respuesta era clara. Había sostenido una visión, y esa visión se había vuelto más real que mis circunstancias. Cuando sostienes una visión lo suficiente, no necesitas que el entorno te dé tranquilidad. La tranquilidad ya no depende del mundo, depende de ti, de tu foco, de tu constancia, de tu fidelidad a lo que has decidido pensar. Eso es lo que nadie te dice. No se trata de ver resultados inmediatos, se trata de convertirte en una persona que sabe hacia dónde va, incluso cuando la realidad parece ir en dirección contraria. Y cuando llegas a ese punto, ya no reaccionas igual, ya no dudas con tanta facilidad, ya no te hunde cualquier contratiempo, porque sabes que estás sembrando y que toda siembra tiene un tiempo invisible antes de dar fruto. Esa firmeza no se nota al principio, pero lo cambia todo. Te vuelves menos impulsivo, más enfocado, más paciente y, sobre todo, más coherente. Y esa coherencia, aunque nadie la vea de inmediato, es magnética, porque cuando el mundo te ve actuar desde la claridad, desde la calma, desde la visión, empiezas a atraer nuevas personas, nuevas decisiones, nuevas oportunidades. No porque lo estés buscando con desesperación, sino porque estás viviendo como quien ya sabe lo que viene, aunque no esté aquí todavía.
Y eso, más que un secreto, es una maestría, la de pensar con tanta intención que tu vida no pueda evitar alinearse tarde o temprano con tu mente. Una de las cosas más liberadoras que descubrí cuando empecé a trabajar con mis pensamientos de forma consciente fue que ya no necesitaba tantas señales externas. Ya no estaba buscando que el mundo me confirmara si iba por el camino correcto, porque algo más fuerte había empezado a tomar forma dentro de mí, una brújula interna. Cuando piensas con propósito, cuando repites a diario una visión clara, cuando eliges las ideas que sostienes en tu mente con el mismo cuidado con el que eliges a quién dejas entrar en tu casa, empiezas a confiar en ti de verdad, y no en ti como ego, sino en ti como dirección, como centro, como conciencia viva. Antes de eso, vivía con ansiedad. Quería que todo el tiempo me validaran, que el entorno me diera respuestas, que alguien me dijera, vas bien. Ahora no, ahora lo sé. Y lo sé porque lo pienso cada día, porque lo cultivo cada día, porque me repito con firmeza quién soy y hacia dónde voy. Y esa repetición no me convierte en un fanático, me convierte en alguien alineado, en alguien que no necesita consultar todo, porque su mente ya ha sido entrenada para avanzar con claridad. Y eso, en un mundo donde todo el tiempo intentan distraerte, confundirte, hacerte dudar de ti mismo, es una ventaja inmensa, porque ahora, en lugar de reaccionar ante cada estímulo, respondo desde mi centro, desde mi dirección interna, desde la idea que yo mismo planté. Regué y sostuve, y esa idea, esa visión, ya no es solo algo que quiero, es algo que me habita, y por eso actúo diferente, y por eso atraigo diferente, y por eso vivo diferente. La diferencia entre quien cambia su vida y quien repite la misma historia una y otra vez, no es suerte, no es talento. Es el tipo de pensamiento que se permite habitar cada día, porque al final tú no eres lo que deseas, tú eres lo que piensas de forma sostenida. Y cuando eso cambia, todo lo demás no tiene opción, tarde o temprano, cambia también. Durante mucho tiempo creí que tenía que esperar a estar preparado, esperar a tener más conocimientos, esperar a que el miedo desapareciera, a que llegara una señal, a que alguien me diera permiso, y mientras tanto, la vida seguía pasando. Los días se iban como arena entre los dedos, las oportunidades llegaban y se iban, porque yo seguía esperando el momento perfecto, hasta que un día me di cuenta de algo brutalmente simple: no iba a llegar. El momento perfecto no existe. Nunca te vas a sentir 100% listo. Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca vas a dejar de sentir dudas por completo. Y aún así, puedes avanzar. Y debes avanzar. Ese día fue un punto de quiebre para mí, porque entendí que el miedo no era señal de que debía detenerme. Era señal de que estaba frente a algo que realmente importaba, y por primera vez dejé de exigirle a mi mente que estuviera sin dudas. Solo le pedí esto: sostén la visión, actúa aunque no sea perfecto, camina aunque tiemble todo. Y lo hice. No fue épico, no fue glorioso, pero fue real, fue mío. Y fue el inicio de todo. A partir de ahí, cada paso fue más firme. No porque desaparecieran los obstáculos, sino porque yo ya no esperaba sentirme fuerte para actuar. Actuaba, y eso me hacía más fuerte. Y así es como se transforma una vida. No con motivación momentánea, sino con pequeñas decisiones tomadas en medio de la incertidumbre, pero con claridad interior.
Si estás esperando a que desaparezca el miedo, vas a quedarte estancado. Pero si decides avanzar con el miedo de la mano, con la visión clara en tu mente, te prometo que algo en ti se va a encender. Y una vez que se enciende, aunque todo lo demás sea incierto, tú ya no vuelves a ser el mismo, porque has tomado control. Y cuando tomas control de tu mente, empiezas a tomar control de tu destino. Hay algo muy curioso que ocurre cuando empiezas a pensar con claridad. Cuando tomas el timón de tu mente y decides a qué pensamientos vas a obedecer y a cuáles vas a dejar morir. Lo primero que cambia no es tu entorno, es la forma en que te tratas. Antes, mi diálogo interno era caótico. Me criticaba por cada fallo, me exigía perfección sin compasión, me hablaba con dureza cuando cometía errores y me saboteaba cada vez que estaba a punto de avanzar. Porque esa es la gran verdad que pocos admiten. La mayoría de los frenos no vienen de fuera. Vienen de dentro, de tu propia mente, cuando está mal entrenada. La mente mal dirigida te boicotea. Te convence de que no mereces más. Te recuerda cada vez que fallaste. Te proyecta el peor escenario posible y lo hace con tanta autoridad que terminas creyéndolo. Pero cuando empiezas a reeducarla, cuando decides que no vas a aceptar cualquier pensamiento como válido, cuando filtras, corriges, afirmas y eliges lo que sostienes internamente, tu diálogo cambia, tu tono cambia, tu relación contigo cambia. Empiezas a hablarte como alguien que se respeta, como alguien que se construye, como alguien que, aunque tenga miedo, no se abandona. Y eso es enorme, porque todo lo demás, tu productividad, tus relaciones, tus metas, se apoya sobre eso, la forma en que te hablas cuando nadie más está escuchando. Cuando te respetas, ya no actúas por presión externa, actúas porque sabes lo que vales, y eso te vuelve selectivo, más enfocado, menos dependiente del ruido. Y cuando tu mente deja de atacarte, se convierte en tu aliada, en tu espacio seguro, en tu base firme. Y desde ahí sí puedes construir cualquier cosa. Porque si te respetas en tu pensamiento, te vas a respetar en tus acciones. Y si haces eso de forma constante, el mundo no tendrá más opción que empezar a tratarte como tú has empezado a tratarte a ti mismo. Durante años escuché a la gente hablar del futuro como si fuera una incógnita incontrolable, como si todo dependiera de factores externos, de suerte, de política, de economía, de otras personas. Pero cuando empecé a observar la vida desde dentro, desde la estructura profunda del pensamiento, me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de vivir. El futuro no se adivina, el futuro se predice, por la calidad de los pensamientos que sostienes hoy. No me refiero a premoniciones, ni a magia. Me refiero a algo mucho más simple y mucho más poderoso. Si sostienes pensamientos de escasez todos los días, ¿de verdad esperas vivir en abundancia? Si piensas en todo lo que puede salir mal, ¿cómo pretendes actuar con decisión? Si todo tu enfoque está en el pasado, ¿cómo vas a construir algo nuevo? No es posible, y no es personal. Es ley. La mente es una fábrica. Y tú decides qué plano de diseño le entregas cada día. Si el plano es claro, positivo, constructivo, alineado con una visión elevada, la mente comienza a operar en esa dirección. Tus decisiones se filtran. Tu energía cambia. Tus emociones se alinean. Y tu vida comienza a transformarse, no de golpe, sino con precisión silenciosa. Pero si el plano que entregas está lleno de dudas, de miedo, de inseguridad, de resentimiento, de ideas heredadas que nunca cuestionaste, entonces tu mente sigue esas instrucciones,
aunque tú no lo notes. Y así es como el futuro se vuelve predecible. Porque el pensamiento sostenido hoy es la semilla exacta del resultado de mañana. No se trata de pensar positivo un día y esperar milagros. Se trata de pensar con intención, con consistencia, con verdad, todos los días. Y cuando haces eso, de pronto, sin avisar, el futuro deja de ser una amenaza, deja de ser una incertidumbre paralizante y se convierte en un lugar hacia el que caminas con dirección. Y eso, créeme, es una forma de libertad que muy pocos se permiten conocer. Hay decisiones que cambian tu vida desde fuera: cambiar de trabajo, mudarte de ciudad, cerrar una relación, iniciar un nuevo proyecto. Pero hay una decisión silenciosa, casi imperceptible, que cambia tu vida de raíz, aunque nadie lo note al principio. La decisión de empezar a pensar distinto. No es una decisión que se anuncie, no la publicas, no la celebran, no trae aplausos, no te da resultados inmediatos, pero por dentro marca un antes y un después. Es el momento exacto en que dejas de obedecer ideas viejas, el momento en que cuestionas lo que dabas por hecho, el momento en que miras tus pensamientos y por primera vez dices: esto no me representa más. Y entonces eliges pensar con dirección, con claridad, con fe, con propósito. Y no hace falta que lo logres todo ese día. No hace falta que todo se alinee. Lo único que importa es eso, que ya no puedes volver atrás. Porque una vez que sabes que puedes pensar distinto, no puedes seguir justificando tu estancamiento. No puedes culpar a lo de fuera con la misma convicción. No puedes vivir con el piloto automático encendido, porque ya sabes dónde está el volante. Y esa conciencia, ese instante de lucidez brutal, cambia todo. No porque todo se transforme de inmediato, sino porque tú ya no te toleras igual, ya no aceptas cualquier idea, ya no repites cualquier patrón. Empiezas a seleccionar tus pensamientos como quien selecciona los cimientos de su casa, con criterio, con respeto, con visión. Y sí, claro que hay días difíciles, claro que la mente intenta volver al pasado, claro que el entorno empuja para que repitas lo de siempre, pero ahora tú estás despierto, y un ser humano despierto puede tambalearse, pero no se rinde, puede dudar, pero no se entrega, puede fallar, pero no olvida quién decidió ser. Y esa firmeza, esa decisión silenciosa de no volver a ser quien fuiste, es la que empieza a construir, día tras día, la vida que siempre supiste que era posible. Al principio, cuando decides cambiar, el mundo no reacciona, no te felicita, no te aplaude. De hecho, muchas veces ni siquiera lo nota. Tú empiezas a pensar distinto, a cuestionarte, a sostener ideas nuevas que antes te parecían imposibles, a elegir pensamientos más elevados. Y todo eso ocurre en silencio. Mientras tanto, los demás te siguen viendo igual. Sigues teniendo los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas dudas, y podrías pensar que no estás avanzando, pero te prometo algo: por dentro ya no eres el mismo, porque has tomado una decisión que nadie más puede tomar por ti, la decisión de no seguir pensando como quien se ha rendido. Y eso, aunque no se vea, es uno de los actos más grandes de dignidad personal. Yo pasé por ahí. Recuerdo sentir que todo lo que estaba cambiando en mi mente era invisible para los demás. Me decían: estás igual. Eso no sirve para nada. Estás soñando demasiado. Vuelve a ser realista. Y yo sonreía por fuera, pero por dentro sabía que algo ya había cambiado para siempre, porque ya no pensaba como antes, ya no me hablaba como antes, ya no toleraba lo que antes aceptaba. Y aunque el mundo no lo viera, yo sí lo sentía. Y eso es todo lo que necesitas al comienzo. No validación externa, no reconocimiento, solo una cosa:
no fallarte. Porque cuando tú te sostienes, cuando tú te crees, cuando tú te respetas incluso en lo invisible, estás entrenando a tu mente para que confíe en ti. Y una mente que confía en quien la dirige se vuelve imparable. Así que no te frustres si nadie ve tu cambio todavía. No pasa nada si se burlan. No importa si no lo entienden. Tú sigue. Sigue sosteniendo tu pensamiento. Sigue cultivando tu visión. Sigue actuando como quien ya sabe lo que está construyendo. Porque si tú no te fallas, si tú te mantienes firme con lo que elegiste pensar, el mundo tarde o temprano va a tener que ajustarse a tu nueva realidad. Porque tú la estás creando. Desde dentro. Desde la raíz. Si has llegado hasta aquí, probablemente hay algo dentro de ti que ya está despierto. Algo que reconoce este mensaje no como algo nuevo, sino como algo que ya sabías, pero habías olvidado. Y quiero que sepas algo. Yo no vine a contarte esta historia para impresionarte. Vine a recordarte quién eres. Porque lo que te estoy diciendo, en el fondo, ya lo sabías. Solo necesitabas escucharlo con otras palabras, con otra cadencia, en otro momento, cuando tu alma estuviera lista para recibirlo, y ahora lo estás. No soy distinto a ti, no tengo poderes especiales, no nací con todas las respuestas, solo tomé una decisión, no vivir un día más sin pensar con intención. Y esa decisión, pequeña, silenciosa, personal, lo cambió todo. No de la noche a la mañana, pero sí de raíz. Porque cuando tú decides pensar distinto, día tras día, sin descanso, sin excusas, empiezas a construir desde dentro una realidad que antes solo soñabas. Y aunque los demás no lo vean al principio, aunque el mundo tarde en notarlo, aunque tú mismo a veces dudes, lo que importa es que ya lo iniciaste, ya estás en camino, ya no eres quien eras. Y si algo he aprendido, es que quien se mantiene firme en su pensamiento, vence. Tarde o temprano, vence. No por suerte, sino por coherencia, por constancia, por conciencia. Así que no te detengas, no mires atrás, no esperes otra señal. Esta era tu señal, este es tu momento, y tu mente es tuya. Haz que trabaje para ti, haz que te construya, haz que te respalde. Porque si tú tomas esa decisión hoy, una tan profunda que no necesite que nadie la entienda, te prometo que ya no necesitas más, solo mantenerte y dejar que tu vida, poco a poco, te alcance. Con el tiempo entendí que el mayor impacto no lo hacen quienes más hablan, ni quienes más muestran, ni quienes más gritan su éxito. El verdadero impacto lo hacen las personas que viven despiertas, las que piensan con claridad, las que actúan desde la conciencia, las que no necesitan imponerse, porque su ejemplo es suficiente. Y eso solo lo logras cuando te haces dueño de tu mente, cuando la conviertes en tu aliada, cuando dejas de vivir reaccionando y comienzas a diseñar, a decidir, a dirigir. Porque una persona que piensa diferente, que sostiene una visión elevada, que habla con intención y que se comporta con coherencia, ilumina sin intentarlo. Inspira sin forzar, mueve sin empujar. Yo lo vi muchas veces, personas que simplemente cambiaron su forma de pensar y con eso empezaron a vivir distinto, a decidir distinto, a relacionarse distinto, y sin quererlo empezaron a influir, a despertar en otros esa misma chispa que un día encendieron dentro de sí. Y es que cuando tú cambias desde lo profundo, el cambio no se queda en ti, se expande, se contagia, se multiplica. Eso es lo más poderoso del pensamiento.
No solo crea tu realidad, crea el tipo de energía que emites al mundo. Y esa energía habla. Habla con tu presencia. Habla con tus decisiones. Habla incluso cuando estás en silencio. Así entendí que el verdadero éxito no era solo lograr lo que quería, sino convertirme en alguien que viviera con tanta intención, que otros también se atrevieran a vivir así, no desde la perfección, sino desde la lucidez, desde la fuerza interna, desde la claridad que solo puede nacer cuando dejas de ser esclavo de tus pensamientos y te conviertes en su autor. Y si tú haces eso, si tú cultivas una mente clara, limpia, decidida, entonces no solo vas a transformar tu vida, vas a dejar una huella silenciosa en todos los que te rodean. Y créeme, esa huella vale más que cualquier logro. Hay muchas formas de dejar una huella. Algunos la dejan con monumentos, otros con libros, con títulos, con hazañas, pero la mayoría la deja con su forma de pensar, porque lo que piensas determina cómo vives, y cómo vives afecta a todos los que te rodean, incluso cuando no lo notas. Tus hijos aprenden de tus pensamientos no por lo que les dices, sino por cómo te ven actuar cuando las cosas se complican. Tus amigos sienten tu energía aunque no digas una palabra. Tu pareja nota la calidad de tu pensamiento en la forma en que tomas decisiones. Tus colegas la perciben en tu nivel de enfoque, de respeto, de visión. Y así, sin darte cuenta, tu forma de pensar se convierte en tu marca, en la energía que dejas cuando entras y cuando te vas, en la dirección que siembras sin hablar. En la diferencia entre que tu vida pase sin eco, o que deje una vibración que inspire a otros a vivir mejor. Por eso no subestimes lo que estás pensando hoy. No digas que es algo solo tuyo. No creas que mientras no lo digas en voz alta, no impacta a nadie. Impacta. Siempre. Todo pensamiento sostenido crea ambiente. Y ese ambiente es tu contribución, tu huella, tu herencia emocional. Lo entendí con los años. Los mejores maestros que tuve no fueron los más sabios, ni los más estudiados. Fueron los más coherentes, los que pensaban con tanta claridad que uno simplemente quería estar cerca. Aprender, entender cómo lo hacían. Y eso es lo que tú puedes convertirte también. No en alguien que lo sabe todo, sino en alguien que ha decidido pensar de forma tan clara que ya no contamina su vida con ideas que no lo representan. Porque al final, más allá de lo que logres, más allá de lo que tengas, tu verdadero legado será la frecuencia de tus pensamientos. Eso es lo que va a tocar a otros. Eso es lo que va a elevarlos o a debilitarlos. Tú decides qué herencia dejar. Y todo empieza por lo que eliges pensar hoy. Hay muchas formas de definir quién eres. Por tu pasado, por tu historia, por lo que has vivido, por lo que te dijeron que eras. Pero hay una forma más honesta, más precisa, más actual de saber quién eres en este momento. Mira qué pensamientos estás eligiendo sostener hoy, no los que llegan sin aviso, sino los que permites quedarse, los que alimentas, los que repites, los que defiendes, porque esos pensamientos te están construyendo, te están formando, te están revelando en tiempo real quién estás decidiendo ser. Si hoy repites que no puedes, te estás convirtiendo en alguien que vive desde el límite. Si hoy piensas que el éxito es para otros, te estás convirtiendo en alguien que se excluye de antemano. Si hoy sostienes resentimiento, te estás encadenando a una versión del pasado que ya no quieres vivir.
Si hoy te comparas, te estás robando tu capacidad de valorar lo propio. Si hoy dudas de ti en cada paso, estás debilitando tu voluntad antes de moverte. Pero también ocurre lo contrario. Si hoy te repites que puedes, aunque aún no sepas cómo, te estás preparando para avanzar. Si hoy piensas en abundancia, aunque tu cuenta esté vacía, estás preparando el terreno para recibir lo nuevo. Si hoy te hablas con respeto, aunque no todo salga bien, estás reconstruyendo la confianza más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Y ahí está la verdad que más libertad me dio en la vida. No importa lo que pensaste ayer. No importa si llevas años sosteniendo ideas que te dañan. Lo que importa es qué vas a pensar hoy, ahora, después de todo esto. Porque un pensamiento sostenido no solo construye el mañana, también destruye lo viejo. Abre una nueva línea de tiempo. Cambia la trayectoria de una vida entera. Y sí, todo eso comienza por una sola decisión, invisible, pero poderosa, la de preguntarte, con honestidad, ¿este pensamiento que estoy abrazando ahora representa al yo que quiero ser? Si la respuesta es no, tienes permiso de soltarlo y de elegir otro. Ese es tu verdadero poder, y nadie más puede usarlo por ti. Si has llegado hasta aquí, no lo tomes a la ligera. No es casualidad. No es solo que el tema te interesara. No es solo un video más. Es una señal de que ya estás listo. De que hay una parte de ti que no quiere seguir igual. De que tu conciencia ya está reclamando dirección. Propósito. Firmeza. Este mensaje no vino a entretenerte. No vino a llenarte de frases bonitas. Vino a plantarte frente a un espejo. Y ese espejo te está mostrando que tienes dos opciones. Seguir viviendo en piloto automático, repitiendo pensamientos heredados, limitando tu vida con ideas ajenas. O empezar hoy mismo a construir tu mente como se construye una obra maestra. Pensamiento a pensamiento, elección a elección. Acto de fe tras acto de fe. Porque eso es lo que hace la diferencia. No lo que sabes, no lo que entiendes, sino lo que eliges repetir. Lo que decides pensar cada vez que el miedo te susurra al oído. Lo que sostienes mentalmente incluso cuando todo afuera parece ir en contra. Y eso no requiere que seas perfecto. Solo que seas leal, leal a la visión de quien quieres ser, leal a la verdad que ya sentiste mientras escuchabas todo esto, leal al impulso interior que ya no puedes seguir callando. La transformación real no se hace en voz alta, se hace por dentro, en el silencio de tu pensamiento, en esa parte de ti que, sin que nadie lo note, está a punto de decidir quién vas a empezar a ser a partir de ahora. Y si ese nuevo tú ya está en camino, entonces lo único que falta es que lo elijas, no una vez, sino todos los días, pensando diferente, hablándote distinto, viviendo como quien ya no se permite traicionarse otra vez. Quizás mientras escuchabas todo esto, una parte de ti se sintió motivada, inspirada, conectada. Pero también puede que otra parte te haya dicho, no estoy listo, no sé por dónde empezar, no creo poder sostenerlo. Y quiero hablarle justo a esa parte de ti, a la parte que duda, a la parte que tiene miedo, a la parte que ha fracasado antes y no quiere volver a decepcionarse. Escúchame bien, no necesitas sentirte listo, solo necesitas ser honesto. ¿Estás viviendo como sabes que podrías? ¿Estás pensando como quien realmente eres?
¿O estás sobreviviendo en modo automático, esperando que un día el mundo cambie por ti? Porque si algo te resonó aquí, si sentiste esa incomodidad que no se disfraza, esa punzada interna que no se va, entonces ya no se trata de preparación, se trata de respeto, respeto por ti. Y respetarte hoy no significa hacerlo todo perfecto, significa tomar una sola decisión, no seguir como antes. Eso basta. No tienes que cambiar tu vida entera en 24 horas, pero sí puedes cambiar lo que decides pensar cuando termine este video. Lo que eliges repetir mañana al despertar. Lo que dejas de tolerar en tu diálogo interno. Lo que empiezas a afirmar con intención, aunque al principio no te lo creas del todo. Porque así empieza la transformación real, con un basta, con un esto ya no me representa, con un voy a pensar como quien merece vivir lo que sueña. Y cuando haces eso, cuando te comprometes con esa nueva forma de pensar, aunque sea incómoda, aunque sea solitaria, aunque sea desafiante, te prometo que tu vida empieza a moverse. Porque tú has empezado a moverte primero. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Si después de todo lo que escuchaste, sigues esperando una prueba más, una señal más, una validación externa que te diga que vas por buen camino, déjame decirte algo con absoluta claridad. No la necesitas. Porque la prueba ya la llevas dentro. Es lo que sentiste, es lo que reconociste, es esa incomodidad sagrada que te dice, yo ya no quiero seguir como antes. Esa es la prueba, y es suficiente. No esperes más, no pidas permiso, no intentes convencer a nadie, ya no estás aquí para justificarte. Estás aquí para elegir. Estás aquí para actuar desde tu nueva verdad. Y esa verdad es esta, que tu mente te pertenece. Que tu vida responde a lo que sostienes en ella, que todo lo que pienses de forma constante te irá moldeando en silencio, hasta que un día te veas viviendo una realidad que nació en una idea que un día tuviste el valor de pensar diferente. Eso es lo que marca la diferencia. No tu historia, no tus condiciones, no tu pasado, tu pensamiento. Hoy, ahora, Así que elige bien, habla contigo con respeto, repite lo que quieres ver, habita el pensamiento como quien habita una casa sagrada, protégelo, sosténlo, defiéndelo si hace falta, porque si haces eso cada día, aunque no veas resultados de inmediato, aunque el mundo tarde en reflejarlo, tú ya estás viviendo distinto. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a moverse. Esa es la ley, esa es la promesa. Y ahora, esa es tu responsabilidad. Después de todo lo que hemos recorrido, después de cada reflexión, cada verdad, cada palabra que tal vez despertó algo dormido en ti, solo queda una cosa por decir. Todo gran cambio comienza con un solo pensamiento. Uno que lo cuestione todo, uno que se sostenga con valentía, uno que no se abandone. No necesitas tener un plan perfecto, no necesitas saber exactamente cómo lo vas a hacer. Solo necesitas pensar distinto y no dejar de hacerlo hasta que tu realidad no tenga otra opción que alinearse con tu nueva forma de ver el mundo. Porque tú no estás aquí para repetir lo que otros vivieron. Tú estás aquí para crear una vida nueva, una vida pensada, elegida, consciente. Y si todo esto resonó contigo, si sentiste que este mensaje te habló, te empujó, te recordó lo que ya sabías, entonces no lo dejes pasar. Comparte en los comentarios cuál va a ser ese nuevo pensamiento que vas a sostener desde hoy. Esa frase que vas a convertir en raíz, esa idea que vas a defender aunque aún no la veas manifestada. No te guardes el cambio, exprésalo,
Actívalo. Hazlo real con tus actos, con tu rutina, con tus decisiones diarias. Y si conoces a alguien que también necesita recordar que su mente es más poderosa de lo que cree, comparte este video. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para el siguiente viaje. Uno donde ya no reaccionamos a la vida, la pensamos, la creamos, la dirigimos. Porque el secreto más extraño no es un misterio, es una verdad simple, pero olvidada. Nos convertimos en lo que pensamos. Y si hoy eliges pensar diferente, mañana ya no serás el mismo. Nos vemos muy pronto.